el chico del colegio líder del nivel pre. Esta semana en nuestro curso de Plan Lector tenemos nuestra 17ª práctica integral de Plan Lector. Muy bien, vamos con nuestro texto. Dice el texto: una y otra vez durante los últimos 300 años, en un país tras otro, rebeldes y reformadores han intentado saltar las murallas del poder, construir una nueva sociedad basada en la justicia social y en la igualdad política. Tales movimientos han captado temporalmente las emociones de millones de personas con promesas de libertad. Los revolucionarios han logrado incluso, de vez en cuando, derrocar un régimen. ¿No? Nos dice que normalmente siempre hay enfrentamientos debido a la lucha de poderes. Muy bien, continuamos. Pero el resultado final era siempre el mismo. Cada vez los rebeldes volvían a crear, bajo su propia bandera, una estructura similar de subélites, élites y superélites. En pocas palabras, siguen con lo mismo, ¿no? Llegan los revolucionarios que supuestamente quieren cambiar todo ese régimen y nuevamente colocan este sistema de niveles de clases. Pues esta estructura integracional y los técnicos del poder que la dirigían eran tan necesarios para la civilización de la segunda ola, la revolución industrial, como las fábricas, los combustibles fósiles o las familias nucleares. De hecho, eran incompatibles el industrialismo y la plena democracia prometida. Se podía obligar a las naciones industriales, mediante la acción revolucionaria o de otro modo, a moverse de un lado a otro del espectro desde el mercado libre hasta el planificado centralmente. Podía pasar de capitalistas a socialistas y viceversa, pero como el proverbial leopardo no podían cambiar sus manchas. Muy bien, entonces en pocas palabras nos dicen que cualquier sistema que llega al poder es lo mismo, ¿no? Continúa lo mismo. Dicen la pregunta número 1. Yo voy a resolver las dos primeras y ustedes las tres siguientes, ¿no? La 1. Se puede deducir a partir del texto que las industrias avanzadas van haciendo nuevas formas de organización. Una estructura política jerárquica no es compatible con la democracia. Nunca los revolucionarios pudieron obtener el poder social. Jamás será posible una sociedad con jefes y subordinados. A veces el mercado libre se determina desde la cúpula del poder. Bueno, una estructura política jerárquica no es compatible con una democracia. Supone que la democracia es el bienestar del pueblo, ¿no? El pueblo elige. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si hay una estructura, hay niveles, y a unos les toca más y a otros menos. 2. El autor nos da a entender que la estructura social que siempre ha prevalecido es las llamadas superélites. Revolucionarios, reformistas, lo que sea, llegan al poder y nuevamente empieza a primar esas superélites. Muy bien, continuamos ahora con eliminación de oraciones. Yo hago los números pares de aquí en adelante y ustedes los números impares. 6. La número 1. Las tremendas distancias territoriales y la enorme proporción adquirida por el incario planeta del problema de la administración de tan vastos territorios. 2. Surge la pregunta de quiénes tenían la responsabilidad de la marcha del gobierno y quiénes la ejercían. 3. Para ejecutar tan múltiples tareas, existió todo un mundo de personajes y funcionarios que manejaban y conducían los negocios del Estado. 4. Que estuvieron diseminados por el amplio imperio de los incas. 5. Es de suponer que los cargos de mayor responsabilidad y jerarquía estuvieron a cargo de la élite cusqueña. ¿Cuál se va aquí? Las 5. ¿Por qué? En realidad están hablando sobre que el territorio es enorme, ¿no es cierto? Y que habían personas que estaban ocupándose de aquí. Pero las 5 te determina mucho en decir que fueron estas élites. Ya no está hablando del territorio, sino del poder de la élite. La 8. 1. Las conclusiones de la ciencia dependen del resultado de los experimentos. 2. Los experimentos tienen como finalidad establecer la corrección o falsedad de las ideas. 3. El resultado de los experimentos condiciona las conclusiones de la ciencia. 4. Esta experimentación es el camino por el cual la ciencia se acerca a la controversia. ¿Cuál se va? Se va la 4, pero pongo 5 y ni siquiera hay 5. Sería la 4, ¿no? Es que lo usual es que hubiera 5. Muy bien, sería la 4, aquí se va, que es la última. Esta experimentación es el camino por el cual la ciencia se acerca a la controversia. Bueno,
lo que estás diciendo en todo el texto es que a través del experimento se llega, ¿no es cierto?, a las conclusiones. Pero la 4, perdón, como es el último, no se confunde. La 4 me está diciendo que la ciencia crea controversias, o sea que va a haber discusiones. Se centra en otro término que puede haber, ¿no? Pero lo que estamos viendo en los demás es las conclusiones a las que se llega a través de los experimentos. 10. 1. Cuando en una empresa hay oportunidad de promoción, se utiliza a menudo los test de inteligencia. 2. Los test de inteligencia son utilizados regularmente en la empresa como auxiliares para determinar el potencial de la promoción de un individuo. 3. Esto es particularmente importante cuando se contrata empleados para trabajos de determinado nivel. 4. Con expectativa de ser ascendidos a otro trabajo superior dentro de un intervalo determinado. ¿Cuál se va? Se va la 2. ¿Por qué, profesora? Sí, el test es lo más importante. No, es que el tema no es el test, el tema es la aplicación de ese test en las empresas. Y la 2 te está describiendo cuál es el test. Muy bien, antónimos. ¿Cuál es el antónimo de periclitar? Bueno, es prepararse. Periclitar es como que dejar todo, ¿no? Bigardía. De bigardía sería dignidad, ¿no? Bigardo es alguien holgazán, que no tiene honor. Sedición. Lo contrario, sumisión. Sedición es alguien que se rebela. Energúmeno es alguien iracundo. Lo contrario, sereno. Enrostrar, encarar. Lo contrario, congratular, felicitar, ¿no? Enrostrar es como estar llamándole la atención constantemente. Congratular es felicitar. 22. Consistente, o sea, que sigue con lo mismo. Lo contrario es endeble, que se dobla, que cambia, ¿no? Cautela es ser precavido. Lo contrario, negligencia, que es descuido. Adusto, que es grosero. Lo contrario, afable, amable. Afrentar, deshonrar. Lo contrario, enaltecer. Saña. Saña es, lo contrario sería conmiseración. Saña es como que cruel, no le tiembla la mano cuando tiene que ser severo. En cambio, conmiseración es tener misericordia. Analogías. Ignorancia es sumisión. La ignorancia causa sumisión. ¿Cuál sería aquí? La enfermedad causa decaimiento. Profesora, ¿y por qué no es la sapiencia causa dominio? Todos los sabios dominan. Y además sería algo positivo. Estamos hablando de ignorancia, sumisión como algo negativo. Tengo que buscar algo negativo. Tiene que ir casi igual a mi par base. Recordemos eso. Compositor, esta sinfonía. El compositor quiere llegar pues a una sinfonía, ¿no? Que es un buen sonido. ¿Cuál sería aquí? El científico quiere llegar al invento. Anófeles, paludismo. El anófeles es el zancudo que causa el paludismo. Sería piojo tifus, ¿no? Cuando tienes muchos piojos, te causa la enfermedad del tifus. 38. Rumor, comprobación. El rumor se tiene que comprobar, ¿no es cierto? La hipótesis, verificación. Empeño, rendimiento. Si yo pongo empeño, eso se ve en mi rendimiento. Tedio, ¿no es cierto? Cuando estoy sin ganas, eso se ve a través de mi aburrimiento.